Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, la Constitución chilena en la era de los killers. Hace unos pocos días, Arturo Pérez Reverte se refirió a Pedro Sánchez, el presidente socialista español, como un killer. Y acertó en su perfil al decir que realmente le importa todo un huevo de pato. Es inmune a las hemerotecas, es ambicioso, sin escrúpulos, valiente. Es un killer. Los ha matado a todos y a los que no ha matado, los va a matar. Cada vez que abraza, está buscando el lugar de la costilla donde va a meter la navaja. Para un novelista es un personaje extraordinario. Esto decía Pérez Reverte y la verdad es que tiene razón, es un concepto apasionante. El perfil del político que avanza más allá de lo permitido, haciendo lo que nadie espera, sin moral, cambiando de opinión sin que le importen los archivos, robando impunemente, destrozando todo mecanismo de control, mendaz, traicionero, voraz. El político al que le importa un bledo lo que se diga de él, cuya supervivencia en el poder es más importante que un sistema y que un país. Los killers son sobrevivientes, son vengativos y son, sobre todo, exitosos. Pero, ¿por qué el mundo cobija tantos killers? Bueno, simplemente porque puede. Nos encontramos ante un fenómeno sociológico trágico, pero fascinante, cuyos paralelismos no pueden comprenderse desde una perspectiva local. Los killers, o mejor dicho, el método killer, es en parte consecuencia de décadas de la superproducción legislativa, del abandono del principio de la división de poderes frente a una justicia que es una velada caja de resonancia de poderes fácticos, del fin de la igualdad ante la ley aceptado globalmente, del desajuste, en definitiva, de esa delicada maquinaria a la que llamamos democracia y de la degradación consensuada de todos sus principios, arrodillados ante un mecanismo de extorsión que brinda mayores beneficios. Y vaya si brinda beneficios. Los chilenos realizaron un referéndum sobre su constitución, decidiendo si querían crear una completamente nueva, que era la opción apruebo, o conservar la existente, que era la opción rechazo. ¿Cómo se consiguió este referéndum? A lo killer, quemando, robando, amenazando, pisando todas las instituciones, mintiendo, asesinando a la autoridad del Estado para implementar el orden, sin que nada importe, y logrando así el éxito. El referéndum es el premio que el presidente Sebastián Piñera y los políticos chilenos le otorgaron a la política killer por las protestas y disturbios que dejaron daños estimados en casi 2.000 millones de dólares el año pasado. El 18 de octubre de 2019, Chile se convirtió en un campo de batalla de un solo contrincante. Una puesta en escena orquestada arteramente, que esperaba a un disparador cualquiera y lo obtuvo a raíz de un ridículo aumento del precio del boleto de subte. A partir de ahí, el neoterrorismo subvencionado que defendía a las clases oprimidas se encargó de destrozar los medios de transporte de esas clases, sus templos también, saquear sus comercios y romper su tranquilidad. El monopolio de la fuerza que los ciudadanos ceden al Estado y que es la razón de su existencia, no estuvo a la altura de la afrenta, como no lo estuvo en Argentina cuando la reforma jubilatoria de Macri, ni lo estuvo en España durante el avance secesionista, para poner solamente un par de casos. El referéndum chileno fue el premio a la delincuencia, al atropello y a la astucia de aplicar un método que consiste en despreciar exitosamente todo principio democrático. De hecho, para conmemorar el año del desastre terrorista de 2019, el 18 de octubre pasado, se quemaron 2 iglesias, además de los saqueos y las amenazas de costumbre, ¿no? Así celebran los justicieros sociales sus aniversarios, como para ir calentando motores. Para que los killers existan, deben existir también traidores a la representación legítima. Esta es la era de los killers y de los traidores. Seamos justos. La Constitución chilena, la vigente, es parte de lo que se dio en llamar el milagro chileno, un período en el que nuestro vecino se convirtió en el país más seguro y próspero de la región, con indicadores de desarrollo superiores a la media del resto de los países de la zona,
que avanzaban sin retén en la pendiente de la pobreza y la decadencia. Pero todo eso no tiene importancia. Como en Argentina, como en España y como en tantos otros lugares, lo que importa es esa narrativa por la cual las tensiones civiles de otrora son el salvoconducto para que la izquierda reescriba la historia y sus consecuencias. Quienes quieren borrar la Constitución chilena se excusan en que fue escrita durante la dictadura del general Pinochet y por algún principio animista lo representa. Nada dicen de que la Constitución aprobada en 1980 tiene muchísimas modificaciones, mediante las cuales ya ni siquiera está la firma de Pinochet. En efecto, las modificaciones con que ya cuenta la Constitución de Chile fueron avaladas por la clase política que hoy, bailando la música que les parece más conveniente, desconocen. La firma de la Constitución actual es la de Ricardo Lagos, que era el presidente en 2005 cuando se hizo la última reforma, y es un miembro plastificado de la clase política progresista chilena, que, tras esa firma, declamó una especie de punto y aparte, un final del conflicto con esta Constitución que iba a unir a todos los chilenos. Pero, ¿a quién le importan las hemerotecas? Hoy la Concertación, que es la fuerza política de Lagos y de Bachelet, aprueba la modificación de la Constitución. Porque, como no podía ser de otra manera, le quieren poner, entre otras cosas, perspectiva de género. Porque parece que en el 2005 no había mujeres, pero ahora sí las hay. ¿Le avergüenza al progresismo desmentirse? Nada, cero. Toda la izquierda, política, intelectual y artística, dio basamento discursivo a las protestas delincuenciales, mintiendo sobre la pobreza, sobre el acceso a la educación, la salud, y de nada sirve demostrar con datos que Chile tiene la mayor movilidad social. De hecho, se propusieron destrozar el sistema de jubilaciones para ver si pueden convertirlo en la estafa piramidal deshidratada que es el sistema de jubilaciones argentino. Representantes de la coalición de derecha que estaba gobernando apoyaron la agenda de la izquierda misma que había perdido las elecciones en 2017 por un amplio margen. Pues bien, esa coalición de derecha votó a favor de los retiros de los fondos de jubilación, mostrando su sumisión abyecta. Son los killers los que gobiernan verdaderamente Chile, sin importar si tienen representación social, y en cada paso se demuestra ese poderío. La cuestión acá es entender cómo se llega a instalar la narrativa de que el cambio constitucional podrá solucionar los problemas que en teoría llevaron a los acontecimientos del 18 de octubre de 2019. Nadie, en su sano juicio, podría pensar que justo ese día el chileno de a pie decidió solicitar que se modifique la Constitución prendiendo fuego a una estación de tren sin que nadie le diga nada y sin que medie ninguna organización criminal a priori. Una casualidad loca, digamos, que hizo que la gente pacífica y despolitizada decidiera de golpe, el mismo día, destrozar su propio país, porque ese día se acordaron todos, al unísono, que había que terminar con la Constitución de Pinochet, que era el freno a su realización personal. Por favor. Aquel fatídico 18 de octubre, el Estado de Derecho falló en controlar la quema de 80 estaciones de subte. Pero no fue solo eso. También sucumbió a las ideas retardatarias de un socialismo que nunca bajó los estandartes. Un tercermundismo setentista que jamás se dio por vencido y que se adaptó y que durmió con el enemigo, que es la democracia liberal, esperando el momento de atacar y que, muy mal que nos pese, ganó la batalla ideológica en Chile. Y si miramos las noticias internacionales, ganó la batalla en el resto del mundo. La derecha, o no sé, todo lo que no sea izquierda, llámese como se llame, lleva todo este tiempo como un observador ajeno viendo crecer esta narrativa. Solo es necesaria una amenaza de estallido social para que la derecha se asuste del qué dirán los cultores de la cosmogonía progresista. También se acobarda del uso legítimo de la fuerza en caso de ser gobierno, traicionando las bases mismas del Estado que le dan sustento.
Killers y cobardes son los responsables de esta oclocracia, en donde los grupos que toman la calle son capaces de torcerle la mano a un gobierno. El neoliberalismo es hoy un insulto para todo el arco ideológico, gracias a la narrativa triunfante que desprecia los periodos económicos exitosos. Y en cambio no es un insulto el socialismo, que es el productor de la miseria en serie. La narrativa pródiga del Estado paternalista fue muy superior a la de la derecha, que ha demostrado que le tiene miedo a la izquierda intransigente y sin escrúpulos. Una vez más, la superioridad estratégica de los killers, su impunidad ante los datos y su capacidad de hacer lo indecible. Si la amenaza terrorista consiguió un referéndum constitucional en Chile, es gracias a la cobardía y al colaboracionismo de las élites políticas que han traicionado a sus representantes. El fenómeno es visible también en el ataque mortal que se propinan entre sí las derechas españolas, mientras el killer Sánchez sale airoso de cada encrucijada en la que entra, contra todo pronóstico. Y en Argentina, en clave vital del killer chavismo, se avanza abiertamente contra la propiedad privada, la libertad de expresión y circulación o la independencia de poderes, mientras la oposición se desespera por hocicar coordinadamente y en masa ante los personajes más repudiados por sus votantes, homenajeando a sus verdugos. La derecha juega una mancha venenosa virtual en la que unos temen ser tocados por otros. Poca esperanza para los honestos, los trabajadores, los amantes de la ley y el orden. Su representación política los ha despojado de un horizonte de victoria. El fenómeno mundial de las élites enclavadas y dispuestas a conservar su poder a como dé lugar, combinado con una sociedad empobrecida y dependiente, logró un fenómeno sociológico clave, el de traspasar la moral de los individuos al Estado. Con ese poder, digno de dioses, ya pueden hacer cualquier cosa. No solo están legitimados para redistribuir la riqueza, que parece que esta barbaridad ya no la van a discutir más, ya no la discute nadie, sino que ahora también están legitimados para regular las relaciones sociales. Sin este caldo de cultivo, no se podría entender este sistema iliberal, que invade el espacio privado sin que a nadie le llame la atención, y que legitima los abusos de poder en nombre del bien común, y que gracias a esto genera la inseguridad jurídica madre de la hiperregulación contradictoria y sostén de privilegios. De esta matriz nacen los killers. ¿Qué estaba en juego en Chile? No las opciones de votación. Lo que estaba en juego fue el principio del equilibrio y el contrapeso entre las instituciones republicanas. Se jugaba también la legitimidad de la sujeción ante la ley. La democracia no es una panacea mágica, pero cumple una función sanitaria al asegurarnos cierta alternancia en el reemplazo de las élites, y en tanto haya competencia política, constituyendo un seguro para la libertad de las personas. Ahora va a haber una nueva constitución. Va a surgir de la adscripción moral e ideológica de esas élites que abiertamente despreciaron la democracia. Ahora bien, ¿acaso no son las élites que van a escribir la próxima constitución las mismas que traicionaron la representación actual? ¿No son las mismas que juraron que con la modificación del 2005 llegaría la paz verdadera? ¿Cómo pueden los chilenos asegurarse que la nueva constitución va a proteger al individuo de los abusos de poder en lugar de llevarlos a la constitución chavista? ¿Acaso no van a escribir la constitución la misma casta que por interés propio mancilló la actual? ¿Para qué quieren una nueva ley suprema si ésta puede ser cambiada a fuerza de incendios y saqueos? La era de los killers es el período por el cual los mentirosos, ambiciosos, impredecibles y sin escrúpulos ni temores pueden controlar a los demás y vivir en el mundo de privilegios que solo el Estado es capaz de ofrecer. El miedo que implantan los ha traído hasta donde están y siempre están dispuestos a ir por todo. ¿Quiénes van a poder enfrentarlo? ¿Los que les mandan mensajes de solidaridad y les tienden puentes de afecto?
¿Qué narrativa acabará siendo capaz de liderar la oposición a los killers? ¿La que se avergüenza de sí misma? Hoy estamos hablando del desastre de Chile, pero podríamos estar hablando de nosotros mismos. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.